Buenas tardes. Voy a exponer sobre el tema de estadística inferencial. Mi nombre es Mayrin Olandodar. El trabajo final es nivel de adicción al internet y a los videojuegos en jóvenes entre 18 a 25 años en la Universidad Tecnológica de Perú, sede Chiclayo 2023. El contenido es introducción, planteamiento del problema, marco metodológico, análisis descriptivo, análisis inferencial, conclusiones y recomendaciones. El planteamiento del problema, en problema general, he puesto cuáles son los niveles de adicción a internet y a los videojuegos de red en los jóvenes de Chiclayo entre 18 a 25 años en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo. Como problemas específicos, he puesto qué niveles de adicción a internet y a los videojuegos de red según la dimensión de resistencia existen los jóvenes de Chiclayo entre 18 a 25 años en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo. Como segundo, qué niveles de adicción a internet y a los videojuegos de red según la dimensión de abstinencia existen los jóvenes entre 18 y 25 años. Y qué niveles de adicción a los videojuegos de red según la dimensión de interferencia con actividades existen los jóvenes de Chiclayo entre 18 y 25 años de edad de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Qué niveles de adicción a internet y a los videojuegos de red según la dimensión de dependencia existen en los jóvenes de Chiclayo entre 18 y 25 años? ¿Y qué niveles de adicción a internet y a los videojuegos de red según la dimensión de conciencia de enfermedad existe en los jóvenes de Chiclayo entre 18 y 25 años de la Universidad Tecnológica del Perú? Su objetivo general es identificar los niveles de adicción a internet y a los videojuegos en red en jóvenes de 18 a 25 años en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo. Sus objetivos específicos es analizar los niveles de abstinencia respecto al uso de internet y a los videojuegos en los jóvenes de Chiclayo de 18 a 25 años en la Universidad Tecnológica del Perú. Otros son definir los niveles de resistencia respecto al internet y a los videojuegos de red en los jóvenes de Chiclayo de 18 a 25 años. También mencionar los niveles de dependencia respecto al internet y a los videojuegos de red en los jóvenes de Chiclayo de edades de 18 a 25 años. Comprobar los niveles de interferencia con actividades respecto al internet y los videojuegos de red en los jóvenes de 18 a 25 años. Otro sería establecer los niveles de conciencia de enfermedad respecto al internet y a los videojuegos de red en los jóvenes de Chiclayo de 18 a 25 años. La formulación de hipótesis general y hipótesis específicas. Como marco metodológico tenemos un método de investigación, diseño de investigación, que es la población, muestra, unidad de análisis, población. Está conformada por jóvenes de Chiclayo de 18 a 25 años de la Universidad Tecnológica del Perú. Como muestra, el muestreo realizado está basado en los criterios de exclusión e inclusión. Las variables de descripción y dimensiones donde está el uso de internet en los jóvenes y adicción a los videojuegos. En el uso de internet, esta dimensión podría explorar la preocupación excesiva o pensamientos obsesivos relacionados con los videojuegos, incluso cuando no se esté jugando. Y en adicción a los videojuegos, para el autor Bellido, menciona que el trastorno de juego por internet, conocido como adicción a videojuegos, se caracteriza por un patrón de comportamiento de juegos persistente y recurrente. Sus dimensiones son la abstinencia, resistencia, interferencia de actividades, dependencia y conciencia de la enfermedad. Como ficha técnica tenemos a la autora María López Fernández,
del año 2012. Su objetivo es construir y determinar las propiedades psicométricas de un cuestionario. Su metodología es diseño no experimental, tipo de estudio psicométrico con corte transversal y de enfoque cuantitativo. Sus dimensiones son abstinencia, de resistencia, de interferencia con actividades y de dependencia. Como conciencia de enfermedad se refiere al conocimiento claro grado de adicción en el que se encuentra, y confiabilidad indica que se trata de un instrumento que mide verdaderamente, pretende medir. En análisis descriptivo, resultados de la variable cuantitativa de razones según su edad. En la interpretación de la tabla de la figura 1 se puede observar que las personas que tienen entre 18 y 19 años representan un 44.44% del total de encuestados, mientras que las personas que tienen entre 22 y 23 años representan solo el 12.22%. También podemos ver que las personas que tienen entre 20 y 21 años son el 22.22% y las que tienen entre 24 y 25 son el 21.11% del total. En resultados variables en la cualitativa y nominal según su sexo, en la interpretación en la tabla 4 y en la figura 2, se puede observar que el 56% del total de encuestados son hombres y el 44% son mujeres. En sus resultados según su ocupación, en la interpretación de la tabla 5 y de la figura 3, se puede observar que el 55.56% del total solo estudia y el 42.22% trabaja y estudia. Por último, solo el 2.22% del total solo trabaja. En resultados según su ocupación, en la tabla 6 y en la figura 3, se puede observar que el 72.22% del total de encuestados dicen ser solteros, el 13.33% son comprometidos y el 7.78% casados, el 5.56% conviven con sus parejas y el 1.11% son separados. En el resultado según la dimensión de abstinencia, en la tabla 7 y en la figura 4, podemos observar que el 65.56% del total de encuestados ha obtenido la valoración de alto en la dimensión de abstinencia, mientras que un 25.56% ha obtenido valoración medio y un 8.89% ha obtenido valoración bajo. Los resultados según la dimensión de resistencia en la tabla 8 y en la tabla figura 5 nos muestra que el 46.67% del total de encuestados ha obtenido la valoración de alto de las dimensiones de resistencia, mientras que un 25.56% ha obtenido valoración media y un 27.78% ha obtenido valoración bajo. En los resultados de la dimensión de interferencia con actividades en la interpretación, nos da que en la tabla 9 y en la figura 6 nos muestran el 48.89% del total de encuestados ha obtenido la valoración alto. En la dimensión de interferencia con actividades, el 30% ha obtenido valoración medio y un 21.11% ha obtenido valoración bajo. En el resultado según dimensión de dependencia, en la interpretación de la tabla 10, en la figura 7, el 40% del total de encuestados ha obtenido la valoración de alto en la dimensión de dependencia, mientras que el 33.33% ha obtenido valoración bajo y el 26.67% ha obtenido una valoración media. En resultados según dimensión de conciencia de enfermedad, en la tabla 11 y en la figura 8,
Se puede observar que el 55.56% del total de encuestados ha obtenido la valoración de alto, mientras que el 32.22% ha obtenido valoración bajo y un 12.22% ha obtenido valoración medio. En los resultados de las tablas 12 y de la figura 9 se ha obtenido 52.22% del total de encuestados presenta la valoración alto frente a la adicción a los videojuegos, mientras que un 21.11% ha obtenido valoración bajo y un 26.67% ha obtenido la valoración medio frente a la adicción a los videojuegos. En resultados por dimensiones de los datos mostrados en la tabla 13 y en la figura 10 podemos decir que la edad promedio de los encuestados es 24.64 años del 50%. Los encuestados tienen 20 o menos y el 50% restante tiene más de 20 años. La edad más frecuente es de 6.23, la desviación estándar es 2.50, el coeficiente de valoración de medidas descriptivas 12.9%. Por lo tanto, los datos son homogéneos, la simetría es de 0.55, entonces la distribución es asimétrica positiva y por último los percentiles son 25, 50, 75, son 18, 20 y 22, 75 respectivamente. Los resultados según dimensión de abstinencia. La interpretación de datos mostrados en la tabla 14, el puntaje promedio de dimensiones de abstinencia es 20, 28, el 50%. De los encuestados ha obtenido un puntaje de 21 o menos y el 50% restante ha obtenido un puntaje más de 21. Los datos más frecuentes son el 8, el 26 y 24. La varianza es de 44.61, la desviación estándar es de 6.68, el coeficiente de variación es 32.9%, por lo tanto los datos son homogéneos, la asimetría de 0.30, por lo tanto la distribución es asimétrica negativa. Y por último, los percentiles son 25, 50 y 75, son 16, 21 y 26 respectivamente. En los resultados por dimensión, según la resistencia, tenemos la interpretación por los datos mostrados en la tabla 15 y en la figura 12 podemos decir que el puntaje promedio de la dimensión de resistencia es de 18.08 y el 50%. Los encuestados han obtenido un puntaje de 19 o menos del 50%, restante obtenido el 19 o menos. El puntaje es de 20, la varianza es de 37.92, la desviación estándar es 6.16, el coeficiente de variación es 34.1%, por lo tanto los datos son heterogéneos. La simetría es de 0.19, por lo tanto la distribución es asimétrica negativa y por último los percentiles 25, 50 y 75 son 13, 19 y 23 respectivamente. Según la dimensión de dependencia, el puntaje promedio de la dimensión de dependencia es 15.49, que es el 50% de los encuestados. En puntaje obtenido de 16 o menos del 50% restante ha obtenido un puntaje de más de 16. Por lo tanto, la distribución es asimétrica negativa. Y por último, los percentiles 25, 50 y 75, 16 y 21 respectivamente. En resultados, según su nivel de adicción a las redes sociales, los datos mostrados en la tabla 19, el puntaje promedio de los niveles de adicción a los videojuegos de red es 99 y 54, que es el 50%,
de los encuestados obtenía un puntaje de 108 o menos y el 50% restante obtenido un puntaje de más de 108. El puntaje más frecuente es 42, la varianza es 1272.88 y la variación es de 35.88. Por lo tanto, los datos son heterogéneos. Como conclusiones, se puede concluir que los jóvenes de Chiclayo de 18 a 25 años de la Universidad Tecnológica de Chiclayo existen niveles altos de adicción a los videojuegos en red, pues ese representa el 52.22%. En todas las dimensiones se muestran niveles altos, en especial en la dimensión de abstinencia, pues en esta dimensión podemos encontrar un porcentaje de 59%. La dimensión de dependencia es la que más resalta por ser la dimensión que más niveles bajos tiene, un 33.33%. Aún así, en dicha dimensión lo que más abunda son los niveles más altos, que es el 36%. Para finalizar, como las conclusiones, se puede decir que los varones que solo estudian son solteros y tienen entre 18 y 19 años son aquellos que representan un índice más alto de adicción a los videojuegos. Como recomendaciones, más factible sería buscar ayuda profesional para abordar la adicción a los videojuegos. Muchas veces las personas se sumergen a la adicción a los videojuegos. Pueden experimentar depresiones, fracasos y problemas emocionales. Para ellos, el mundo virtual se convierte en una excavatoria, un lugar donde pueden encontrar como una comunidad y recompensas para sus logros. Otra también sería buscar un apoyo profesional, es fundamental para ayudar a las personas adictas a los videojuegos a desarrollar una perspectiva más equilibrada y saludable sobre una relación a los videojuegos y la vida en general. Eso es todo, muchas gracias.